Hola, mi nombre es Ángela Gómez y quiero darles la bienvenida a este especial de France 24 en el que vamos a hablar de las luchas deportivas de las mujeres en 2023. Y es que justamente este ha sido un año de victorias muy importantes y vamos a concentrarnos principalmente en la competencia futbolística que consolidó un cambio de tono frente a una historia machista. Y vamos a conversar primero con Estefanía Montero, ella es colega periodista especializada en deportes en France 24. Estefanía, un saludo para ustedes y si le parece entramos en materia. Ángela, un saludo para ti y por supuesto un año súper importante lo que tiene que ver con materia deportiva femenina, sobre todo el fútbol femenino. Bueno, la cita Australia-Nueva Zelanda rompió los récords de audiencias y de ingresos, superó además las expectativas en las canchas, pero sobre todo probó este gran potencial que existe en la rama femenina y todo pese a las diferencias que aún existen frente a la rama masculina. En esta novena edición, España celebró una muy merecida copa en el certamen, pero las ganancias las sintieron también otras selecciones que hicieron historia con goles y con sus demandas salariales. Las 32 selecciones rompieron récords en plataformas digitales de la FIFA, generaron más de 570 millones de dólares y vieron un aumento en la bolsa de premios que fue de 152 millones de dólares este 2023, 5 veces más que en el año 2019. Así pues, Estefanía, hablemos de ese potencial desperdiciado de las futbolistas que no ha sido alcanzado, no por falta de ganas de las deportistas, sino por falta de reconocimiento y también de financiación, entre otras cosas, de las condiciones que dan las federaciones, que es lo mínimo que tendríamos que esperar de aquí en adelante. Ángela, sin duda más infraestructura deportiva, no en las grandes esferas, porque ya esas jugadoras están consolidadas. Las jugadoras que vimos en Australia y Nueva Zelanda ya están consolidadas, son jugadoras que tienen sus clubes, tienen sus salarios, tienen sus condiciones laborales, sobre todo la mayoría, por supuesto, ya resueltas. Hablamos de la infraestructura deportiva en las bases, en el desarrollo, en las naciones, en los países, en las federaciones nacionales internas. Ese es el punto en el que más hay que exigir como mujeres, como por supuesto las jugadoras y las futbolistas. Ese es el punto en el que hay que exigir, que los clubes inviertan, que las federaciones segreguen, por supuesto, los recursos necesarios para que las jugadoras puedan, por supuesto, desarrollar su deporte sin ningún problema. Bueno, pero parte de esto y parte muy importante además es la dignidad en el ejercicio de la profesión, ¿no? ¿Qué ganancias tendrían que tener las selecciones después de Australia y de Nueva Zelanda cuando tenemos en cuenta que aún hay colegas de la rama masculina o jugadores de la rama masculina que ganan 200% o más en comparación con los salarios? Es un proceso y es un proceso que ha venido creciendo. Por supuesto que la FIFA ya haya mirado de manera diferente a todas estas elecciones, que ya haya subido el tema de premios, es un paso importante que hay que buscar ahora. Lo que hay que buscar es que más empresas privadas, más multinacionales se sumen a estos eventos, que la FIFA siga aportando, que la FIFA siga apostando, por supuesto, a todas estas selecciones, a todas las federaciones y que esto, por supuesto, ya genere un ambiente diferente. Ya lo vimos en Australia, se venden boletos, la gente va a los estadios, la gente quiere ver fútbol femenino y esto sin duda va a generar que más personas se sumen y que haya más recursos. Por supuesto, un desarrollo sostenible, con un proyecto deportivo sostenible y duradero en el tiempo, por supuesto. Pues bien, si le parece, vamos a hablar del siguiente tema que además está muy vinculado, totalmente vinculado con el Mundial, y es el movimiento Se acabó, esa consigna que finalmente respaldó a las jugadoras de la selección española campeona del Mundial femenino tras un beso abusivo a Jenny Hermoso durante los festejos de la victoria de quien hoy es el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, que terminó destituido e investigado por agresión sexual. Gran tema que le dio la vuelta al mundo. Las futbolistas fueron entonces cobijadas por una ola feminista y de protestas pidiendo cambios profundos por dentro y por fuera del deporte. Rubiales, mientras tanto, fue suspendido por 3 años de todas las actividades relacionadas con el fútbol, y eso es lo mínimo que podemos decir después de lo que significó toda esta polémica alrededor del fútbol y de los derechos de las mujeres. ¿Usted cree, Estefanía, que la Federación Española de Fútbol quedó a paz y salvo con sus campeonas? Porque si bien salió Rubiales, todavía permanecen las inconformidades por decisiones que siguieron, como por ejemplo una convocatoria casi en tono de chantaje en la que además Jenny Hermoso no fue incluida. Se empañó el fútbol y se empañó el gran triunfo de las españolas. Nosotros lo pudimos percibir estando en esa zona mixta cuando sale Jenny Hermoso y lo que se rumoraba entre la prensa era el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. No se habló de la primera estrella, del primer título a nivel mundial de España, se habló de Jenny Hermoso y de Luis Rubiales. Creo que
fue un hecho lamentable. Creo que el fútbol femenino merece la igualdad en trato que se da en cualquier otro deporte, no hablemos solamente de masculino o de femenino, en cualquier deporte de cualquier género. Eh, este tipo de cosas o este tipo de situaciones tienen que tener unos parámetros disciplinarios muy concretos, muy claros. Creo que la Federación Española sigue en deuda. Creo que el nombramiento o la destitución de Luis Rubiales fue demorada, tomó mucho tiempo, dejó que la espuma creciera sobre esta discusión y se protegió mucho, creo yo, a este personaje que hoy ya está destituido por la FIFA, pero que le hizo mucho daño al fútbol femenino, sobre todo del país, pero también a nivel mundial. Esto generó un revuelo y generó consecuencias muy grandes y creo que el llamado o lo que se debe hacer de aquí en adelante es que la FIFA tenga medidas disciplinarias contundentes, eficaces y en el tiempo completamente concretas. De lo contrario, lo que va a pasar es que se van a seguir presentando este tipo de abusos porque fueron abusos y así quedó determinado también en la sanción de la FIFA, que tuvo actos, digamos, abusivos frente a una jugadora que por más presidente que fuera, no los debió tener. Así que de Pues esta manera yo creo que debe finalizar la FIFA con unas sanciones disciplinarias concretas, por supuesto, para estos casos. Pues mire, Estefanía, al final hay avances que son muy importantes y muy positivos para las jugadoras, pero nos quedan debiendo todavía en materia de fútbol. Ojalá que en los años venideros podamos tener una conversación en un tono muchísimo más positivo. Gracias a usted. Gracias, Ángela. Un saludo. Y vamos a continuar hablando con el otro tema que fue noticia en 2023 y es que varias disciplinas deportivas han unificado su criterio en cuanto a la prohibición de la participación de atletas trans en competencias femeninas. Lo han decidido así el World Athletics, el Comité Internacional de Rugby, la Federación Internacional de Natación y la Unión de Ciclistas Internacional. La FIFA también estudia el tema. En general, las restricciones aplican para personas que ya hayan atravesado la pubertad. Y sobre este tema, nuestra invitada es Mónica Santino. Ella es directora técnica de La Nuestra Fútbol, Feminista Villa 31. Está en Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ángela? Muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Pues muchísimas ganas de charlar con usted porque hay que hablar del debate que tiene que ver mucho con los resultados que argumentan las federaciones, presentan las atletas que han hecho algún tipo de transición. ¿Cuáles son esos argumentos y para usted son o no rebatibles? ¿Habría espacio para una negociación? Es complejo, es muy difícil porque asistimos al origen del deporte moderno como lo conocemos, en una estantería absolutamente binaria. Que no da espacio, no da lugar a nuevas identidades y diversidades sexuales que se han manifestado sobre todo en el último tiempo y en el arranque de este siglo. Creo que el deporte debe adecuarse a estos cambios sociales profundos porque muchísimas diversidades han logrado visibilidad, viven en una sociedad y también practican deporte. Entonces creo que la discusión es muy larga, ¿no? Las posturas biologicistas han demostrado en el correr del tiempo que se caen. Y me parece que también hay que atender a una cantidad de infancias, adolescencias y vidas trans que quieren hacer deporte. No solamente hablar o pertenecer al deporte de élite o al deporte de rendimiento, ¿no? Sino cómo facilitamos esos ingresos a la educación física y a lo que ocurre institucionalmente con el deporte todo, ¿no? Entonces creo que no es un asunto de hormonas, creo que es un asunto de derechos y que tenemos por delante enormes desafíos, enormes discusiones para que el deporte sea realmente inclusivo y permita a todas las personas, sea cual sea su origen y su identidad, ingresar al deporte, ¿no? En Argentina tenemos una ley de identidad de género que es hermosa en su inicio y en cómo está redactada y que habla del derecho a la identidad y el derecho a la autopercepción de Bueno, todas las Mónica, personas. pero en aras de ampliar un poco más este debate, uno tiene que mencionar nombres muy importantes en el deporte. Está Laurel Hobart, está Caster Semenya, está Cece Telfer, que hemos visto que han tenido grandes victorias en el deporte y, por ejemplo, en el caso de la nadadora Hobart, pues se cierra una puerta después de arrasar en las competencias ante la protesta de algunas de sus compañeras. Frente a esto se habla de la apertura de una categoría trans en los deportes para hablar de inclusión y no de igualdad. ¿Usted qué opina? Que no creo en esa categoría de inclusión, que me parece que tenemos que hablar de igualdad y que habrá que buscar las maneras. La ventaja deportiva solo pensada en términos biológicos
nos parece que no es tal, ¿no? Vuelvo al ejemplo argentino, tenemos 3 futbolistas trans federadas en AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, compitiendo con otras compañeras. Y lo hacen perfectamente, digamos, ahí no hay ventaja posible. Quizás la discusión vaya un poco más finito cuando estamos hablando de deportes individuales, y lo comprendemos y lo entendemos, pero creo que hay que avanzar en ese sentido, en no pensar en una categoría que excluya, sino más bien en una que incluya. Entendiendo todas las cuestiones del caso, porque vuelvo al inicio, ¿no? El deporte está pensado de manera absolutamente binaria y en un contexto social de hace muchísimos años, de hace casi un siglo. Y hay, bueno, nuevas manifestaciones, nuevas conductas y nuevas formas. Entonces me parece que esa postura biologicista hay que revisarla, hay que tomarse el trabajo de hacerlo. Entiendo que es arduo, que es difícil y que hay que luchar contra una cantidad de obstáculos y de prejuicios. Pero hay que darse esa discusión y hay que darse esa batalla y no pensar en una categoría exclusiva, ¿no? Me parece que no hay cantidades de compañeros y compañeras trans dispuestos a el alto rendimiento, entonces que eso sería una categoría muy corta y muy chiquita, y me parece que tenemos que abrir el universo deportivo a todas esas posibilidades de ser, ¿no? Y de tener una identidad en el mundo. Bueno, pues Entiendo que esto es muy complejo, sí. fíjese que en atletismo llama mucho la atención que se tomó la decisión y se habló de una categoría trans sin que se hayan presentado casos importantes o mundiales de competidoras trans que hayan ganado, y esto pues genera por lo menos la duda de si se está abordando, digamos, desde una perspectiva de derechos. Y ya para terminar muy rápidamente, porque nos queda apenas un minuto, quisiera hablar precisamente de esta postura biológica, ¿no? Y que se basa en que los casos sean evaluados a partir de que la o el deportista haya pasado por un proceso de pubertad. ¿Por qué esto es importante, independiente de que usted esté o no de acuerdo de esta mira en el deporte? Bueno, para hacerlo muy sintético, porque el tema es muy largo, está comprobado, y por lo menos aquí en Argentina hemos hablado con cantidad de médicas dedicadas a la endocrinología, que una persona en estado de transición o en esa fase de transición de ninguna manera puede experimentar atributos físicos que le den ventaja deportiva. Entonces creo que lo de la pubertad también es discutible, ¿no? Me parece que hay que establecer otras formas, otra manera de mirar y despojarse de los prejuicios, porque creo, como bien decías, ahí hay una trampa a la perspectiva de derechos sin pensar en crear una categoría. Y lo de la pubertad es discutible también, ¿no? En un proceso de transformación, estos atletas, tanto mujeres como varones, realmente están en un momento de su cuerpo que de ninguna manera pueden experimentar ventaja deportiva con respecto a otras atletas, ¿no? Así que me parece que hay que darse la discusión y que el Comité Olímpico y autoridades y quienes están a cargo deben abrir espacio a tanto al campo científico como al campo social, Pues aquí como lo al campo estamos de las haciendo. personas que peleamos con derechos. Así es. Muchísimas gracias, Mónica, por entregarnos su punto de vista. Muchas gracias porque se sigue abriendo el debate y pues aquí estamos dispuestos a dar la conversación. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias a las personas que nos ven y continúen en France 24. Nos vemos más adelante.